mira el cielo para desearlo más. El infierno y el cielo. El infierno existe y no deja de existir porque algunos no crean en él. No faltan quienes dicen que no existe el infierno, porque todos los malos después de su muerte serán aniquilados. Pero pensar esto, como dice Leonardo Boff, es no tomar en serio al hombre. Dios lo ha creado para siempre, y cada uno podrá vivir su eternidad como quiera vivirla. Dios respetará su libertad. Otros, siguiendo la antigua teoría de Orígenes de la apocatastasis, que fue descartada desde los primeros tiempos por todos los santos padres, dicen que los malos, después de un castigo temporal, irán definitivamente al cielo. Esto también fue condenado en el Segundo Concilio de Constantinopla del año 553. Y no faltan quienes con un poco de sonrisa malévola dicen: el infierno existe, pero está vacío. La Iglesia nunca ha declarado que alguien en concreto esté en él, pero una cosa es no saber quién está, y esto no hay que hacer juicios temerarios ni siquiera con los más grandes criminales. Y otra cosa muy distinta es decir que no hay nadie. La Iglesia no ha dicho que esté Judas, pero Jesús lo da a entender cuando dice: más le valía no haber nacido. San Marcos 14:21. Y lo peor de todo es que el infierno es eterno. Jesús nos habla claramente de ello en Mateo 25:41. El infierno es eterno, no porque Dios lo quiera, sino porque ellos así lo quieren. Si por un imposible los condenados se arrepintieran, serían inmediatamente perdonados por Dios. Su misericordia es infinita y más grande que todos los pecados de todos los hombres juntos. Lo triste es que se han decidido contra Dios para siempre y nunca se arrepentirán. Es el gran misterio de la libertad humana y del gran respeto que Dios tiene por el hombre, a quien respeta aun cuando desee vivir eternamente lejos de él. El infierno se lo crea el propio condenado. Por eso no hay dos infiernos iguales. Cada condenado tiene su propio infierno. Más que un lugar, es un estado infernal, que uno se fabrica según la medida de su odio, maldad, violencia y crueldad. El Papa Juan Pablo II afirma que el infierno es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre, incluso en el último momento de su vida. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que esto suceda es necesaria una conversión voluntaria a Dios del pecado mortal y persistir en él hasta el final. Y esto es posible. Veamos lo que cuenta la mística María Sima. Conocí un hombre que me dijo que él no quería ir al cielo. Yo le pregunté, ¿por qué? Me dijo, porque Dios permite muchas injusticias. Yo le aclaré que no es Dios sino los hombres malos, pero él me dijo, yo lo odio, espero no encontrarme con él después de mi muerte, si no, lo mataré con una hacha. ¿Es posible que alguien pueda odiar a Dios? ¿Que alguien creado con amor y por un Dios infinitamente bueno, pueda odiarlo? Si es posible, de todos modos, nadie se va a condenar por sus pecados mortales cometidos, como si Dios lo castigara inexorablemente. Quiera o no quiera, se condenará por su decisión de no arrepentirse, de no querer ser perdonado y por su soberbia de seguir rechazando a Dios eternamente. Muchos autores afirman que al momento de la muerte, Dios se nos presentará con todo su amor divino
y nos dará la oportunidad de sentir su amor y tener la opción plenamente conscientes de amarlo o rechazarlo para siempre. ¿Cuál será tu opción? Piensa que el infierno también puede ser una realidad para ti. Cada pecado que cometes te va alejando poco a poco de Dios y de su amor. Si quieres ir al infierno, el pecado es el camino más fácil y más rápido. Cuanto más graves sean tus pecados, más hundido estarás en tu propio infierno desde ahora, y tu corazón estará más lleno de odio, violencia y maldad. El infierno será tu triste final si vives encerrado en ti mismo y rechazas amar, servir, ayudar y hacer el bien a los demás. El infierno será tu propia cárcel, construida por ti mismo, una cárcel de odio y violencia, donde nunca podrás ser feliz. El infierno será la oscuridad y la tristeza total, la esclavitud eterna de Satanás y sus secuaces. Será una vida eterna con los demonios. ¿Por qué no te decides ahora mismo por amar a Dios y a los demás? ¿Por qué no te arrepientes de tus pecados? ¿Por qué no le pides a Dios insistentemente la gracia de la salvación? No te condenarás sin quererlo. No tengas miedo. Si quieres ser bueno, aunque seas débil, Dios será tu fortaleza. Tú decide hacer el bien en vez de hacer el mal. Decide amar en lugar de odiar. Recuerda que el infierno es no querer amar y no poder decir Jesús jamás. El infierno es el rechazo eterno del amor. El cielo. ¿Qué es el cielo? Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Cristo. La vida perfecta con la Santísima Trinidad, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama cielo. Dice el Apocalipsis, que en el cielo los elegidos verán el rostro de Dios y llevarán su nombre sobre la frente. No habrá ya noche, ni tendrán necesidad de luz de antorchas, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El mismo Dios estará con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto ya es pasado. San Pablo nos cuenta su propia experiencia. Sé de un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y sé que este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso y oyó palabras inefables que no se pueden expresar. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Muchos santos también han tenido experiencias de cielo. La venerable Concepción Cabrera de Armida dice: un día después de comulgar me dejé llevar de la voluntad de Dios. Me vi sumergida en un abismo de luz y claridad, de eso inexplicable que arrebata todo sentido, quedando el alma suspensa y en un punto fija. Ese punto era Dios, Dios abismo de pureza y de infinitos resplandores. Oh Trinidad Beatísima, luz de luz, en donde no hay la más leve sombra. Oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo me gozo en el secreto sublime de tu felicidad incomprensible. Te amo tanto, tanto. Una de las videntes de la Virgen en Medjugorje, Ivanka Ivankovic, dijo en una entrevista el 11 de septiembre del 2000, publicada en la revista Medjugorje número 46 del año 2001, he visto a mi madre como ahora la veo a usted delante de mí. La he visto 5 veces. Ella había muerto cuando tenía 39 años, totalmente flaca y pálida por su enfermedad. Yo la he visto radiante de alegría y llena de vida,
No hay palabras para describir su belleza. En la aparición del 7 de mayo de 1985, junto a la Virgen, vi también a mi madre. Solamente me dijo: hija mía querida, estoy muy orgullosa de ti. En otra entrevista que le hicieron en la Pascua de 1993 a Mirjana, también vidente de la Virgen en Medjugorje, le preguntaron sobre el cielo. Ella respondió: he visto el cielo. La Virgen quería que viéramos que el cielo existe. Fue como la proyección de una película en pocos segundos. Allí todos tienen la misma expresión de felicidad en el rostro. No se ven todos iguales, pero en sus rostros se ve lo que tienen todo. Esas personas lo tienen todo. Tienen realmente el cielo, que es la plena felicidad. Esto es lo que más me conmovió a mí. Experiencia de los santos. Santa Francisca Romana. Dice el padre Matiotti: fue llevada en espíritu al infierno. En la entrada vio un abismo grandísimo y terriblísimo. Vio algunos letreros que decían: este es el infierno sin esperanza, y donde no hay jamás consuelo. Fue acompañada del arcángel San Rafael, y vio un dragón grandísimo y negrísimo. Estaba con la boca abierta, y de ella salía una grandísima llamarada de fuego. Ella oía gritar y blasfemar con muchos lamentos y voces amargas. En el infierno, Francisca vio las cosas más horribles que se pueden imaginar, aunque evidentemente eran solo figuras o imágenes para comprender lo terrible del infierno y de vivir eternamente en compañía de los demonios, que no tienen ni el más mínimo grado de compasión con los demás. Allí estaban los demonios, con un hedor insoportable, unas tinieblas tremendas y otras muchísimas penas y tormentos. Después fue llevada al purgatorio, y allí vio 3 estratos distintos. En el más bajo había fuego. En el segundo estadio, las almas sufrían por no tanto. En el tercer grado y más elevado estaban las almas que estaban cerca de ir al cielo. Después fue llevada al cielo, donde vio a las almas bienaventuradas con los ángeles. Beata Osana de Mantua. Siendo Osana de 10 años, estando en su habitación haciendo oración, fue llevada en éxtasis a un bellísimo lugar, donde había un sillón luminoso sobre el que se sentaba un anciano venerable de aspecto divino, que gobernaba todo el mundo, rodeado de un gran esplendor. Delante del anciano había un joven de unos 22 que parecía semejante al anciano. De estos 2 de inmensa luz salía otro a modo de llama, que era de la misma naturaleza del anciano y del joven, de modo que no se podía conocer la diferencia de uno y otro. Mientras ella los contemplaba, entendió que era una semejanza de la Santísima Trinidad. Saliendo de ese bellísimo lugar, acompañada de un ángel, fue conducida a una prisión donde había muchos enfermos. Todos estaban pálidos y malicentos, y se lamentaban con tristes voces. Ella, al verlos, no pudo menos de llorar con ellos. Era el purgatorio. Finalmente fue conducida a otro lugar, lleno de oscurísimas tinieblas, donde se encontraban muchos que lanzaban gritos estridentes. A sus lamentos se unía el tormento de cruelísimos demonios, que de continuo quemaban las almas con fuego ardentísimo. Osana tenía compasión de ellos, y hubiera querido ayudarlos, pero no había esperanza alguna de perdón para ellos. Nos dice el padre Jerónimo Monteolivetano: un día de enero, muy de mañana, celebré la misa en su habitación, y ella quedó en éxtasis, permaneciendo así por más de 2 horas. Terminada la misa, volvió en sí y habló de la majestad divina que ella había visto en aquel éxtasis, con tanta claridad que no puede expresarse. Después refiere ella misma: me fue mostrado el infierno y el purgatorio.
cuán horrible es el infierno, y los amargos tormentos que sufren los condenados en el purgatorio son tan grandes las penas que jamás criatura alguna debería desearlas, al modo que algunos desean, es decir, de pasar la penitencia de sus pecados en el purgatorio. No hay lengua humana ni inteligencia que pueda entender ni expresar la mínima parte de esas penas, excepto el alma que haya visto estas cosas. Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa describe así su visión del infierno. Estando un día en oración, me hallé en un punto toda, sin saber cómo, que me parecía estar metida en el infierno. Entendía que quería el Señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado y yo merecido por mis pecados. Ello fue en brevísimo espacio, mas aunque yo viviese muchos años, me parece imposible olvidárseme. Parecía la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera de horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo me pareció de una agua como lodo muy sucia y de pestilencial olor, y muchas sabandijas malas en él. Al cabo estaba una concavidad metida en una pared, a manera de una alacena, a donde me vi meter en mucho estrecho. Sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender, cómo poder decir de la manera que es. Los dolores corporales tan incomportables que con haberlos pasado en esta vida gravísimos y según dicen los médicos, los mayores que se pueden acá pasar, porque fue encogérseme todos los nervios cuando me tullí sin otros muchos y de muchas maneras que he tenido, y aún algunos, como he dicho, causados del demonio. No es todo nada en comparación de lo que allí sentí, y ver que habían de sentir fin y sin jamás cesar. Esto no es pues nada en comparación del agonizar del alma, un apretamiento, un ahogamiento, una aflicción tan sentible y con tan desesperado, afligido descontento, que yo no sé cómo lo encarecer. ¿Por qué decir que es un estarse siempre arrancando el alma? Es poco, porque aún parece que otro os acaba la vida, mas aquí el alma misma es la que se despedaza. El caso es que yo no sé cómo encarezca aquel fuego interior y aquel desesperamiento sobre tan gravísimos tormentos y dolores. No veía yo quién me los daba, mas sentía quemar y desmenuzar a lo que me parece y digo que aquel fuego y desesperación interna es lo peor. Estando en tan pestilencial lugar, tan sin poder esperar consuelo, no hay sentarse ni echarse ni hay lugar, aunque me pusieran en este como agujero hecho en la pared, porque estas paredes, que son espantosas a la vista, aprietan ellas mismas y todo ahoga, no hay luz, sino todo tinieblas oscurísimas. Yo no entiendo cómo puede ser esto, que con no haber luz, lo que a la vista ha de dar pena, todo se ve. No quiso el Señor entonces viese más de todo el infierno. Después he visto otra visión de cosas espantosas, de algunos vicios, el castigo, cuanto a la vista muy más espantosos me parecieron, mas como no sentía la pena, no me hicieron tanto temor, que en esta visión quiso el Señor que verdaderamente yo sintiese aquellos tormentos y aflicción en el espíritu como si el cuerpo lo estuviera padeciendo. Yo no sé cómo ello fue, más bien entendí ser gran merced y quiso el Señor yo viese por vista de ojos de donde me había librado su misericordia, porque no es nada oírlo decir, ni haber yo otras veces pensado en diferentes tormentos, aunque pocas que por temor no se llevan bien mi alma, ni que los demonios atenazan ni otros diferentes tormentos que he leído, no es nada con esta pena, porque es otra cosa. En fin, como de dibujo a la verdad y el quemarse acá es muy poco en comparación de ese fuego de allá. Yo quedé tan espantada,
y aún no estoy ahora escribiéndolo, con que casi 6 años, y es así que me parece el calor natural me falta de temor aquí donde estoy. Y así no me acuerdo, ves que tengo trabajo ni dolores, que no me parece no nada todo lo que acá se pueda pasar. Y así me parece en parte que nos dejamos sin propósito. Y así torno a decir que fue una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho, porque me ha aprovechado muy mucho, así para perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones de esta vida, como para esforzarme a padecerlas y dar gracias al Señor que me libró a lo que ahora me parece de males tan perpetuos y terribles. Después acá, como digo, todo me parece fácil, en comparación de un momento que se haya de sufrir. Lo que yo en él allí padecí, espantame como habiendo leído muchas veces libros a donde se da algo a entender. Las penas del infierno, como no las temía ni tenía en lo que son, ¿a dónde estaba? ¿Cómo me podía dar cosa descanso de lo que me acarreaba ir a tan mal lugar? Seáis bendito Dios mío por siempre. De aquí también gané la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan, y los ímpetus grandes de aprovechar almas que me parece a mí, que por librar una sola de tan gravísimos tormentos, pasaría yo muchas muertes, muy de buena gana. Miro que si vemos acá una persona que bien queremos en especial con un gran trabajo o dolor, parece que nuestro mismo natural nos convida a compasión, y si es grande nos aprieta a nosotros, pues ver un alma para sin fin en el sumo trabajo de los trabajos, ¿quién lo ha de poder sufrir? No hay corazón que lo lleve sin gran pena, pues acá con saber que en fin se acabará con la vida y que ya tiene término, aún nos mueve a tanta compasión esto otro, que no le tiene, no sé cómo podemos sosegar viendo tantas almas como lleva cada día el demonio consigo.